Hola y bienvenidos. Hoy es 9 de septiembre de 2025 y bueno, vamos a hacer una exploración de lo que está pasando. Hola. Sí, un momento, la verdad, bastante particular en los mercados globales, ¿no? Totalmente, se siente como una contradicción. Por un lado, mucha euforia, ¿verdad? Por los posibles recortes de tasas en Estados Unidos. Ujú, sí, la expectativa es alta. Pero por otro, hay como señales económicas que siguen ahí, latentes, que invitan a tener cuidado, ¿no? Exacto, es una tensión interesante. Y bueno, para eso tenemos un informe reciente, el panorama económico y de mercados. Perfecto. Y la idea hoy es meternos de lleno en tres temas clave basados en este informe. A ver, ¿cuáles serían? Primero, la macro global. Tasas, tecnología, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Francia. Ok, el panorama general. Después, echaremos un vistazo al mundo cripto, qué se espera ahí, los escenarios posibles. Bien. Y tercero, vamos a viajar un poco a Argentina para entender el impacto de los últimos resultados electorales. Un menú completo, sin duda. El objetivo entonces es sacar las claves, conectar un poco todo esto. Y tratar de ver qué puede significar, ¿no? ¿A dónde apuntan las cosas? Exacto. Empecemos entonces por lo global, por Estados Unidos, que parece ser el centro de atención con la Fed. Sí, definitivamente. La expectativa es altísima. Se habla de un 90% de probabilidad. 90%. Sí, de que la Fed recorte 25 puntos básicos. Un cuartito de punto, ahora en septiembre. Ajá. Y ojo, que no sería el único. Se proyectan más recortes hacia fin de año. Y las bolsas, bueno, parece que les encanta la idea. Hay una frase en el informe que me llamó la atención. ¿Cuál? Dice algo así como, las bolsas están celebrando que la economía va mal y por lo tanto, pues se van a bajar los tipos. Suena raro celebrar que la economía flojee, ¿no? Es la lógica de la liquidez, ¿viste? Una economía más fría, bueno, invita a la Fed a actuar, a bajar tasas. ¿Y ese dinero más barato? Busca dónde ir. Claro, Las acciones. exacto. Pero hay otro mercado que parece leer esto con un poco más de cautela. El de bonos. Cierto, el informe lo menciona. Dice que los bonos descuentan todo esto más correctamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ven que la economía va mal y que por eso bajan las tasas. No es una buena noticia en sí misma. Claro, los bonistas miran el vaso medio vacío. Las tasas bajan porque la cosa no pinta bien. De hecho, las rentabilidades a 10 y 30 años, dice el informe, cayeron a mínimos, salieron de la zona de peligro. Como que hay menos tensión, pero más preocupación por la desaceleración. Exactamente. Y esto conecta con dos temas clave: empleo e inflación. A ver, Se habla de una posible revisión de datos de empleo. Y podría ser brutal. Quizás resten como 800,000 empleos del último año. 800,000 es muchísimo. ¿Y eso qué implica para la Fed? Podría ser el empujón para que el recorte no sea de 25, sino quizás de 50 puntos básicos. Más agresivo. Entiendo. Pero ahí está el dilema. Porque la inflación, bueno, no terminó realmente de controlarse al nivel que se quería. O sea, sigue alta. Relativamente sí. Y al mismo tiempo, el desempleo empieza a subir. Es una encrucijada. Claro, ¿qué priorizar? ¿Enfriar precios o sostener el empleo? Si eligen empleo, Bajando fuerte las tasas, corren el riesgo de que la inflación se les vuelva a escapar. Es un equilibrio muy delicado. complicado. Y mientras tanto, hay un dato que es impactante. La cantidad de dinero que está, digamos, al margen. ¿Te refieres a los fondos monetarios? Sí, un récord histórico. 7,4 billones de dólares. Básicamente, efectivo esperando. Es una barbaridad de dinero. Y la lectura que dan las fuentes es directa. Las manos muy fuertes están fuera del juego. No quieren saber nada. O sea, los grandes inversores, los más cautos, prefieren esperar. Exacto. Están en modo esperar y ver. Entonces, aunque las bolsas suban con la expectativa de tasas bajas, este dineral esperando es una señal de cautela de fondo, ¿no? Totalmente. Limita un poco el potencial de subida a medio plazo. Si los grandes no entran con todo, bueno, es un techo. Entendido. Y si miramos a la tecnología, que venía siendo el motor, también hay matices. Sí, por un lado, el índice sigue en máximos. Se habla de Taiwan Semiconductor, de Alibaba en Asia, de Nvidia que consiguió licencias en China. La inteligencia artificial a pleno. Exacto, eso sigue traccionando. Pero, Hay señales de alerta. Broadcom, otro peso pesado de los chips, ¿qué dijo? lanzó una advertencia, un
panorama sombrío para los semiconductores que no son de IA. O sea que el boom tecnológico es muy específico de la IA. El resto del sector ya siente el frío. Precisamente, es una señal sobre la amplitud real de este rally tecnológico. No es tan generalizado. Entendido. Crucemos el Atlántico. Europa, Francia en particular. También hay tensiones ahí, Sí, se menciona el fracaso de una moción de confianza al gobierno. que básicamente muestra la dificultad para gobernar, ¿no? Claro. El informe habla de un bloqueo entre tres grandes bloques. Dice que el país está ingobernable. Y en medio de esa situación, discuten un recorte de 44.000 millones de euros. Una cifra enorme. Con ese clima político, suena casi imposible de aplicar. Como dice el informe, a quien hace eso, lo echan. Es muy complicado políticamente. Y además se suma otra advertencia de fondo, ¿Cuál? sobre el empobrecimiento de la clase media que se está viendo en toda la Unión Europea. Claro, con esa presión social, meter un ajuste tan grande. Se vuelve todavía más difícil. Es un problema que va más allá de Francia. Afecta a toda la región. Y para completar el cuadro global, tenemos a China. ¿Qué rol juega? China está actuando como una fuente de liquidez. Su banco central ha estado inyectando muchísima liquidez. ¿Y eso cómo afecta fuera de China? Bueno, ese dinero no se queda quieto, va dando vueltas por todo el mundo, dice el informe, y ayuda a comprar activos, a sostener precios en otros lados. O sea, otra manguera de dinero alimentando los mercados globales. Exacto. Otro factor que sostiene la fiesta, digamos. Bien, entonces, resumiendo lo global. Expectativas de tasas bajas en Estados Unidos, pero con datos económicos que preocupan y mucho dinero esperando afuera. Tecnología fuerte, pero muy concentrada en IA. Tensiones políticas y sociales en Europa. Y China inyectando liquidez. Un cóctel complejo. Totalmente. ¿Y cómo entra el mundo cripto en esta ecuación? Se habla de preparativos para una altcoin season. El mercado cripto está muy atento a esa posible inyección de liquidez brutal que podrían traer los recortes de tasas, sobre todo de la Fed. ¿Cómo funciona esa conexión exactamente? Tasas bajas igual a más dinero para cripto. En esencia, sí. Tasas más bajas hacen que endeudarse sea más barato. ¿Ok? Eso anima a tomar crédito. Y ahí empieza el circuito de la creación de dinero. Parte de ese dinero nuevo busca rentabilidad. Y activos con más riesgo-retorno, como las cripto, se vuelven atractivos. Pero supongo que el dilema de la Fed, inflación versus empleo, también juega acá, ¿no? Totalmente. Si la Fed baja mucho las tasas para ayudar al empleo y la inflación se dispara. Bueno, eso nos lleva a los escenarios para cripto. A ver, ¿cuáles son? El escenario 1 es justo ese. Inflación alta y persistente. ¿Y eso sería bueno para cripto? Según el análisis, sí. Favorece a los activos que se ven como reserva de valor contra la pérdida de poder adquisitivo del dinero fiat. ¿Cómo cuáles? El informe menciona oro, Bitcoin, Ethereum y las altcoins. Dice, activos contra el dólar suben de precio. Entendido. Y en otro escenario, suena más preocupante. Una crisis para la demanda de dinero. Este sería un escenario de shock, un crash en serio, no una simple corrección. ¿Provocado por qué? El informe sugiere cosas como que se rompa el mercado de real estate, residencial o comercial, o que explote algún tipo de burbuja bancaria, algo sistémico. ¿Y qué pasaría ahí con el dinero? Paradójicamente, aunque la Fed imprima para rescatar, el pánico haría que la gente busque la seguridad del fiat, del dinero fiat, dólares, euros. A pesar de que se esté imprimiendo más. Sí, por pura aversión al riesgo. La gente querría efectivo, no activos volátiles como las cripto. Huida hacia la calidad percibida. O sea, simplificando mucho, cripto podría ganar si la inflación se descontrola, pero perdería feo si hay un pánico financiero tipo crash inmobiliario o bancario. Macro global. Mientras tanto, ¿qué pasa dentro del propio mercado cripto? ¿Hay señales? Bueno, se dice que Bitcoin sigue fuerte, dominante, incluso recuperando fuerza, cerca del 58% del total. Y las stablecoins, esas que siguen al dólar. Ahí hay algo interesante. Su volumen creció de una forma muy acelerada, muchísimo. ¿Y eso es bueno? ¿Significa que entra dinero? No directamente a comprar BTC o altcoins, según la interpretación. Se ve más como capital almacenado a la espera. ¿Cómo? Como nafta esperando en el tanque. Exacto, esa es la analogía. Combustible para comprar criptomonedas.
gente que pasó de fiat a stablecoins lista para moverse cuando vea la señal. ¿Y cuándo creen que podría ser esa señal? ¿Cuándo llegaría la altcoin season? La proyección que manejan las fuentes es entre fin de año y principio del que viene. Ahí esperan que las altcoins empiecen a superar a Bitcoin. Interesante. Potencial listo para dispararse, pero todo colgado de la macro global, que es una incógnita. Tal cual. Mucha expectativa, pero mucha incertidumbre también. Bueno, y ahora nos vamos al otro extremo del análisis. Argentina. ¿Un evento político ahí generó un terremoto? No. Lo llaman cisne negro. Sí, se refieren a la derrota electoral del oficialismo de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Fue inesperada, al menos en la magnitud. Y el impacto en los mercados fue brutal, ¿no? Durísimo. El informe habla de una jornada bajista sin precedentes en 5 años. Pánico vendedor. Dame algunos números para tener una idea. Bonos soberanos en dólares. Caídas de hasta 9.1%. Acciones argentinas en Wall Street. Un desplome de hasta 24%. Los bancos argentinos liderando las caídas globales ese día. ¡24%! Y el índice local, el Merval en pesos, cayó un 13%. Fue una reacción muy fuerte. ¿Y por qué tanta sorpresa? ¿Qué fue lo que no vieron los inversores? Un analista citado, Amílcar Collante, dice que los inversores no esperaban un triunfo tan amplio para el peronismo en esa línea. Fue un golpe a las expectativas de gobernabilidad y de continuidad de las reformas. Y ahora, claro, se espera más volatilidad hasta las elecciones nacionales de octubre. Sí, el informe anticipa mayor volatilidad en bonos, acciones, dólar, todo. Y mencionan que el dólar oficial podría ir a testear el techo de la banda cambiaria. Hay presión. ¿Y cómo lo ven los grandes bancos de afuera? ¿Están todos pesimistas ahora? No hay consenso, fíjate. Wells Fargo y Morgan Stanley se pusieron más negativos. Morgan Stanley hasta cerró su recomendación de compra. Lógico, después del golpe. Pero JP Morgan mantuvo una visión más alcista. ¿En serio? ¿Por qué? Siguen recomendando sobreponderar deuda argentina. Admiten que hay más riesgo político, obvio. Pero creen que los elementos fundamentales para que Milei logre consolidar su agenda de reforma siguen intactos. O sea, creen que el núcleo del programa económico puede seguir adelante. Es una visión, contraria a la mayoría ahora mismo. Una apuesta fuerte. ¿Y el gobierno argentino cómo reaccionó? Intentaron moverse rápido, mostrar control, crearon una mesa política nacional. Gestos políticos. Sí, pero lo más interesante fue la autocrítica. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, admitió que los resultados macroeconómicos no parecen haber llegado a la gente. Reconocer eso es importante. E incluso dijo algo como, puede que hayan sido soberbios. Una admisión bastante inusual en política. Sí, llama la atención. Ahora, más allá de la política, ¿tiene el gobierno herramientas económicas para manejar esta nueva tormenta? Las herramientas son justas. El Tesoro tiene poder de fuego muy limitado. Unos 1.330 millones de dólares. ¿Y eso alcanza para algo? Apenas para cubrir vencimientos de deuda hasta octubre. Para intervenir fuerte en el mercado de cambios no parece alcanzar. ¿Y el Banco Central? Ahí sí hay más reservas, ¿no? Sí, el central tiene más espalda. Se estiman unos 20.000 millones de dólares en reservas líquidas. Podría defender el techo de la banda cambiaria. ¿Pero lo hará? Esa es la gran pregunta. Si el gobierno estaría dispuesto a usar esas reservas en estas semanas clave. Es una decisión política delicada, que más reservas justo antes de una elección nacional. Entiendo, tienen la capacidad, pero quizás no la voluntad política ahora mismo. Y subir la tasa de interés para atraer capitales, el famoso carry trade. Es una opción, sí. Pero una consultora que citan, 1816, duda de que funcione bien ahora, con tanta incertidumbre política. Quizás no sea suficiente para tentar a los inversores. Claro, el riesgo político pesa más. Y encima, preocupaciones en el Congreso. Sí, por un proyecto para limitar los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, que Milei usó mucho. ¿Qué pasaría si avanza? Los DNU podrían caer si no los ratifica el Congreso en 90 días. Eso complicaría mucho la agenda de reformas. Y todo esto ya impacta en la mirada más largo plazo, ¿no? Hacia 2027. Totalmente. El mercado ya está recalculando. La probabilidad de reelección de Milei bajó. ¿Y qué escenarios empiezan a barajar? Empiezan a considerar chances al regreso del peronismo de izquierda o el surgimiento de una tercera alternativa vinculada a los gobernadores de centro. Es un cambio de panorama muy rápido. Impresionante el giro. Argentina se vuelve un caso de estudio en vivo
de cómo la política local puede sacudir todo y cambiar las expectativas tan rápido. Exacto. La interacción entre política, confianza de mercado y las restricciones económicas reales a flor de piel. Bueno, hicimos un recorrido bastante completo. Si tuviéramos que sintetizar. Diría que estamos en un momento global de tensión. El optimismo financiero por las tasas bajas choca con señales económicas preocupantes. Y con mucha cautela inversora. Ese dinero esperando al margen. Exacto. Mientras el mundo cripto se prepara para esa posible liquidez, pero su destino está muy atado a cómo se resuelvan los dilemas macro y con sus propios riesgos. Y finalmente, el caso argentino. Un shock político local que genera volatilidad extrema y obliga a recalcular todo, con herramientas económicas limitadas. Comprender cómo se conectan todas estas piezas, un dato de empleo, la política en Francia, un voto en Buenos Aires, es fundamental hoy. Sin duda. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Pensando en esos 7,4 billones de dólares esperando. Y en esa posible inyección brutal de liquidez que algunos ven venir, quizás sea cripto. La pregunta es, ¿y si la confianza general no vuelve del todo? ¿O si alguno de esos riesgos latentes, una crisis inmobiliaria, bancaria, la inflación que no cede, finalmente explota? En ese escenario de más incertidumbre, o incluso de crisis, ¿a dónde iría todo ese capital que está esperando? ¿Buscaría refugios tradicionales? ¿O podría pasar algo inesperado? Esa es la intriga. ¿Podrían mercados como el argentino, volátiles pero con potencial de cambio tras el shock, atraer sorpresivamente parte de ese dinero que busca retornos altos, a pesar del riesgo? ¿O ganará la aversión al riesgo y ese dinero se quedará seguro al margen o en lo de siempre? Esa es, creo, la gran incógnita que va a marcar los próximos meses. ¿Hacia dónde se moverá ese capital dormido? Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.